Bien, hermanos, vamos a la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a hacer un paréntesis en el Evangelio de Mateo. Y recuerde que hoy estamos dando gracias a Dios por un año más de la congregación, un año más de la iglesia. Y también se celebra el Día de la Familia, así que qué mejor día para darle gracias a Dios por esta familia que somos nosotros y esta familia que estamos formados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, unidos en un solo espíritu, en un solo cuerpo. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 14. Este verso es una pequeña oración, muy pequeña, que usted se puede aprender de memoria esta pequeña oración. Sin embargo, es tan importante poder entenderla para aplicarla a nuestra vida. Recuerde que el tema que vamos a compartir en esta mañana es amor, el perfecto vínculo de la unidad cristiana. Amor, el perfecto vínculo de la unidad cristiana. Colosenses capítulo 3, verso 14. El apóstol Pablo escribe a la iglesia: y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos permites reunirnos en esta mañana como un cuerpo que ha sido formado por la gracia que derramaste en la cruz del Calvario. Personas diferentes, sin embargo, ahora formando una sola familia. Te agradezco, Señor, por esta iglesia que tú has establecido en este lugar. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en la medida que vayamos entendiendo tu palabra, nuestros corazones se llenen de alegría, de emoción, de ánimo, Padre, sabiendo que tú nos has escogido para ser tu pueblo, tus hijos, miembros de un cuerpo los unos de los otros, hermanos entrañables, y que nos has dado todo lo que necesitamos para mantener nuestra unidad en una sola persona, Jesucristo. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra produzca el fruto requerido en cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta misma parte de Colosenses capítulo 3, quiero que retrocedamos en la lectura. El verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender y este versículo nos lo resume de manera clara. No existe la iglesia perfecta. La esperanza de la gloria no es algo que nosotros habremos de vivir plenamente mientras estemos en nuestra carne. Las palabras del apóstol Pablo es que la esperanza de la gloria de la iglesia es cuando Cristo sea manifestado. En otra ocasión, el apóstol Pablo en la carta a los romanos escribió que será evidente cuando Jesucristo venga, la gloria de Jesucristo será evidente en la iglesia. Nosotros tendremos la misma gloria de Jesucristo. Hasta entonces, somos llamados a reflejar de manera imperfecta esa gloria que ya existe plenamente en Jesucristo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses porque esta iglesia está siendo atacada, está siendo sacudida, está siendo bombardeada por una especie de doctrina que no se puede definir claramente, que algunos han identificado como un gnosticismo primitivo, es decir, las primeras ideas de lo que posteriormente llegaría a ser conocido como el gnosticismo. Déjeme decirle brevemente que el gnosticismo es la idea de un conocimiento elevado al cual solamente acceden cierto grupo de personas. Los demás no pueden acceder a ese conocimiento o a ese entendimiento elevado. La iglesia cristiana estaba siendo bombardeada, la iglesia cristiana estaba siendo infiltrada por una especie de doctrina que aparentemente era similar a todo lo que Pablo había enseñado
entre paréntesis, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Es muy probable que la iglesia de Colosas haya sido fundada por uno de sus discípulos. La mayoría cree que Epafras, colaborador de Pablo, fue el que fundó la iglesia. Pero Epafras había aprendido de Pablo la doctrina, y aunque Pablo no era directamente el fundador de esta iglesia, a través de algunos de sus discípulos habían llegado al conocimiento del evangelio. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en el primer capítulo, Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Alguien puede leer Colosenses 1, 3 y 4? Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Puede repetir la lectura, por favor? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta iglesia había llegado a conocer del evangelio a través de algunos de los discípulos del apóstol Pablo, pero pronto se había infiltrado esta enseñanza de lo que le digo es una especie de prenosticismo, una idea de que para llegar a estar plenamente en Jesucristo deberían o necesitaban de un conocimiento que hasta ese momento ellos no tenían. Regresamos al verso 4 y el apóstol Pablo, del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice: cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, yo quiero que usted observe esa dinámica entre lo perfecto, lo completo y lo perfecto. Por un lado, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, en este capítulo 1, cuando nos habla acerca de Jesucristo, él nos enseña, por ejemplo, en el verso 15, desde el verso 15 hasta el verso 19, el apóstol Pablo habla de la suficiencia de Jesucristo, y entonces en el verso 19 dice: por cuanto le plació a Dios que la plenitud de todo habitara en Cristo. Quiero que note que la carta nos va a llevar desde una verdad: en Cristo estamos completos, y sin embargo esperamos la manifestación de Cristo para estar plenos. No sé si está entendiendo usted ese contraste. En Cristo estamos perfectos, y sin embargo esperamos la manifestación de Jesucristo para que seamos completados en todo. Ahora, esta falsa enseñanza estaba llevando a la iglesia a pensar que Cristo no era suficiente, que aparte de Jesucristo era necesario conocer otro tipo de cosas. Tenemos ahí un tipo de conocimiento elevado. Se nos habla también de un tipo de ascetismo: no toques, no, capítulo 2, versículo 21, no uses, no comas, no toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer. También se nos habla del culto a los ángeles. Era un tipo de mezcla donde se les enseñaba a los creyentes que a través de estas cosas podían llegar a la perfección. Pero ¿sabe qué estaba provocando este tipo de falsa enseñanza en la iglesia? Desunión, separación, porque algunos probablemente estaban avanzando en el conocimiento de esas cosas, mientras que otros no, y aquellos que estaban avanzando en el conocimiento de esas enseñanzas que se estaban mezclando con el cristianismo, comenzaban a tener una actitud arrogante hacia los hermanos que no estaban teniendo el mismo conocimiento. Y creo, mis hermanos, que aquí podemos aprender algo: toda doctrina que no
hace o que no provoca amor en nosotros, no sirve de nada. De hecho, la verdadera doctrina tiene como resultado el amor. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a la verdad siempre va a provocar amor. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, y espero que usted lo tenga en mente, porque hace poco tiempo que terminamos de estudiar la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y escuche usted, para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón. Así que la verdad produce amor. La verdadera doctrina siempre va a producir o va a provocar amor. El conocimiento en sí mismo va a provocar vanidad, va a provocar orgullo. Nosotros como creyentes no nos importa tanto el conocimiento, sino la verdad que produce amor. El conocimiento por sí mismo no puede cambiar absolutamente a nadie. Nosotros podemos, hermanos, tener nuestros institutos llenos de personas que quieren conocer o que quieren aprender más, pero si esa enseñanza no les lleva a amar a Dios, no sirve de nada. La misma iglesia, no nos reunimos, hermanos, para saber qué es lo que creemos nosotros y qué es lo que creen otras iglesias y entonces decir, a nosotros estamos en la verdad. Y arrogantemente mirar a uno. La verdad siempre va a provocar amor. El apóstol Pedro es muy claro, es muy enfático cuando dice, habiendo purificado vuestras almas. Tome usted en cuenta que no puede haber verdadero amor si nuestras almas no están purificadas. Si nuestras almas no han sido regeneradas por el poder de la palabra de Dios, como dice en el verso 23 de la primera carta de Pedro, habiendo sido reengendrados no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Dios que permanece y vive para siempre, o que permanece para siempre. Así que la palabra de Dios purifica nuestras almas por medio del nuevo nacimiento, y la palabra de Dios nos lleva a un amor sincero y genuino. Ninguna doctrina por sí misma puede producir amor separada de la palabra de Dios. Yo quiero que usted lo entienda con claridad. Cuando Pablo le llegan noticias de la iglesia de Colosas, cuando el hermano Epafras llega con Pablo y le cuenta acerca de la fe de estos hermanos, pero también le cuenta de lo que está pasando, que esa enseñanza se ha estado infiltrando y se ha estado contaminando con el evangelio, o que ha estado contaminando, mejor dicho, al evangelio, que esa enseñanza parecía el evangelio, pero no era el evangelio. Pablo comienza a escribir esta carta para corregir a los hermanos, y es evidente que ellos se estaban apartando de la verdad, no porque estuvieran cambiando de credo, sino porque entre ellos ya no había amor, ya no había unidad. Dese cuenta cómo una iglesia puede mantener su credo y apartarse de la verdad a pesar de ello. Nosotros como iglesia reformada tenemos nuestros credos, nuestros catecismos, tenemos nuestras confesiones, pero eso no significa que mientras nosotros las estemos repasando y no las olvidemos, siempre vamos a estar en la verdad. Podemos sabernos de memoria el credo, el catecismo, y a pesar de ello no estar en la verdad. ¿Cómo será evidente? Por la manera en que como iglesia nos estemos relacionando. Tenemos que entender, hermanos, que el principal propósito de la carta a los Colosenses entonces no es debatir. El apóstol Pablo no tiene como propósito solamente debatir a nivel de argumentos, sino el propósito del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses es llevarlos a darse cuenta que Jesucristo es suficiente, y eso debe ser evidente en sus relaciones entre ellos como iglesia. El amor es el vínculo perfecto de la unidad cristiana. Pero ¿qué significa amor? En este tiempo, hermanos, en el que estamos muy acostumbrados
a hablar del amor y a pensar en el amor. Y la verdad es que la mayoría de las personas, incluidos nosotros, creemos conocer lo que es el amor. Pero debemos permitir que la Escritura nos lleve a entender lo que es el amor. Así que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses les enseña dos verdades. En Cristo ustedes están completos, esa es una verdad innegable. Por otro lado, la perfección de todos ustedes será evidente cuando Cristo venga. Ahora, ¿cómo poder vivir en medio de estas dos verdades que son paradójicas pero no contradictorias? ¿Cómo es que esta iglesia es a la vez perfecta y espera su perfeccionamiento? Es perfecta porque estamos en Cristo y sin embargo esperamos ser perfeccionados. Y eso, hermanos, nos debe llevar a entender que la dinámica de la relación con la iglesia no siempre va a ser fácil. No siempre. Por un lado, tengo la certeza de que todos nosotros al estar en Cristo estamos completos. Por otro lado, sé que mientras esperamos la venida de Jesucristo entre nosotros, va a haber distintas situaciones que van a poner a prueba nuestra unidad o van a poner a prueba nuestro amor. ¿Cómo amar a personas que no son perfectas? O cómo un pastor puede amar a una iglesia que no es perfecta y cómo una iglesia puede amar a un pastor que no es perfecto. Yo quiero que entendamos algo. No estoy sentando las bases de una autojustificación. ¿Qué más da si soy así o de esa manera? Total, nadie es perfecto. Sino lo que trato de hacer es llevarlo a comprender la realidad de la experiencia de la iglesia mientras esperamos nuestra glorificación. Así que mi intención no es un conformismo de nadie es perfecto, sino observar objetivamente que mientras estamos en este tiempo, la dinámica de nuestro perfeccionamiento apunta siempre hacia adelante. Estamos, a pesar de estar, todavía no somos. Eso es lo que muchos han llamado la tensión. Algunos teólogos, mejor dicho, han llamado a esta realidad la tensión entre el ya y el todavía no. Ya somos perfectos y todavía no, porque lo estamos esperando. Y tenemos que aprender a vivir en eso. ¿Por qué? Porque una iglesia que piensa que la perfección es posible aquí y ahora, se va a decepcionar con facilidad de los hermanos que no son. Ahora, una iglesia que no entiende que en Cristo ya han sido perfeccionados, va por un camino. Mire, si somos una iglesia que no hemos entendido que en Cristo ya estamos perfectos, entonces vamos a permitir todo tipo de pecados entre nosotros porque la perfección nunca es posible aquí. ¿Sí me está entendiendo? Por otro lado, si pensamos que la perfección total es posible aquí, me voy a decepcionar de las debilidades de mis hermanos porque ellos no pueden ser perfectos. Se da cuenta que los dos extremos, si no entendemos correctamente la doctrina, nos van a llevar a una mundanalidad en nuestra vida, a una carnalidad en nuestra vida, a una religiosidad, a un fariseísmo de estar señalando a todos aquellos que no son perfectos. Por eso es que la Escritura nos mete en esta tensión entre el ya y el todavía no. ¿Cómo vivir en una iglesia que es perfecta y que sin embargo espera la perfección? El verso 14 es un resumen, una abreviación de todo lo que yo voy a decir. La única manera en que nosotros podemos vivir con nosotros mismos es teniendo amor. La única manera de vivir en una iglesia perfecta que espera ser perfeccionada es teniendo amor. La única manera de permanecer en nuestra iglesia es amándonos, hermanos. Si no nos amamos, tenemos más razones de dejarnos que de mantenernos juntos. ¿No es cierto? Hay más razones por las que usted puede abandonar la iglesia que razones para quedarse. Si no ama, desde luego. Pero si ama, usted tiene la suficiente razón para quedarse con su familia. Quiero, en primer lugar, que observemos, ahora, entre paréntesis, yo no estoy diciendo que siempre sea malo dejar una congregación. Aquí estamos hablando de una iglesia que está fundada en la verdad, porque incluso la Escritura nos llama a abandonar una iglesia cuando ésta se ha apartado por completo de la verdad. Así que no estoy generalizando, ¿sí me está entendiendo?
No estoy generalizando, no estoy haciendo una generalización, estoy enfocándome en un asunto específico. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. Hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que son correctas, que incluso son una orden de la palabra de Dios y que sin embargo no las estamos haciendo con amor. El Señor Jesús reprocha a los fariseos porque ellos cumplen con lo que la ley exige de ellos. Ellos diezman e incluso son minuciosos en cuanto a lo que están diezmando. Ellos diezman la menta, ellos diezman la ruda, ellos diezman la hortaliza, son muy estrictos o Jesús los está viendo como personas muy estrictas, muy exactas en lo que están haciendo y sin embargo, a pesar de que aparentemente están cumpliendo con lo que Dios les pide en la ley, observe la crítica del Señor Jesucristo. Les dice, a pesar de esto, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Quiero que ustedes piensen esto. No justicia es cumplir con lo que la ley dice. ¿Por qué entonces esta gente está haciendo lo que la ley dice y sin embargo Dios les dice no cumplen la justicia? Porque no lo hacen. La ley sin amor es legalismo. Ahora que estamos estudiando los 10 mandamientos los miércoles por la mañana hemos aprendido que los propósitos de los 10 mandamientos no es darnos una estructura fría, rígida, de decir así se hacen las cosas, sino más bien mostrarnos el carácter santo de Dios, la debilidad del ser humano y la misericordia y la gracia de Dios. Los 10 mandamientos no son entonces para que pronto corramos a levantar la piedra y estar preparados para lanzarla a aquel que infringe ese mandamiento, sino más bien para darnos cuenta que el tan débil es mi hermano para cumplir con lo que Dios demanda como lo soy yo y que el único justo nos extiende misericordia en lugar de juicio. Ellos pensaban que eran perfectos en su cumplimiento de la ley. Ellos decían, si Malaquías preguntaba, ¿robará el hombre a Dios? Ellos contestaban, nosotros no le hemos robado porque diezmamos minuciosamente de todo lo que el Señor requiere. Sin embargo, Dios les dice, ustedes no han cumplido, no han guardado la justicia, ni han cumplido con el amor. Y lo mismo que le sucedió a ellos nos puede suceder a nosotros. Estar haciendo cosas en favor de otros y sin embargo todo lo que hacemos en favor de otros no es porque emane de un amor hacia nuestros hermanos. Quiero por favor que me acompañe a otro pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Juan 5:42. Juan 5:42 y capítulo 15, verso 13. Yo los conozco a ustedes que no tienen amor de Dios en ustedes. Ahora, esto es parte del diálogo que Jesús tiene con los fariseos cuando Él les dice, ustedes leen mucho la Biblia, ustedes la escudriñan mucho, Juan 5:39. Ustedes la leen demasiado porque ustedes creen que en ella está la vida y luego les dice en el verso 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Se da cuenta cómo gente que estaba dedicada al estudio de la Escritura y que conocía la Escritura no amaba porque habían despreciado a aquel que es el amor. Es decir, hermanos, quiero que usted entienda que separados de Dios, separados de Cristo y separados de su palabra, es imposible que nosotros amemos, no importa cuántas cosas hagamos. Es imposible que nosotros amemos. Separados de Dios, separados de la Escritura, separados de Jesús, es imposible que nosotros amemos. Juan capítulo 15, verso 13, por favor. Mire, ¿cómo es que la sociedad define el amor y cómo es que Jesús define el amor? Mientras que la sociedad puede definir el amor en un nivel bastante egoísta, amor es cuando tú haces algo por mí
Si me amas, haz esto por mí. Sin embargo, Jesús dice, la muestra más grande de amor es que un hombre ponga su vida por sus amigos. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué has hecho tú por tus amigos? Ahora, antes de que usted piense, porque generalmente, cuando hablamos de amigos pensamos en gente que no es cristiana. Y esto también ya nos lleva a otro problema, ¿no es cierto? Hablamos de nuestros amigos como aquellos que no son creyentes, esos son mis amigos. Ahora, tomemos en cuenta que incluso aquellas personas a las que nosotros les llamamos amigos y que no son creyentes, generalmente no hemos hecho cosas en favor de ellos. Pero quiero hacerle esta pregunta, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué has hecho por tus amigos? La muestra más grande del amor de Jesucristo es que Él puso su vida por sus amigos, incluso sabiendo que esos amigos lo iban a abandonar en el día de su crucifixión. Él los amó hasta ese punto. No podemos, hermanos, y esto debe quedar claro en nuestras mentes. Nada en la actividad de la iglesia puede sustituir al amor. Todo lo que nosotros hagamos sin amor o aparte del amor no sirve absolutamente de nada. Pablo lo dijo a los Corintios en el capítulo 13, sin amor vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que hace ruido, que retiñe, que hace... ¿Ha escuchado usted esos golpes en esos instrumentos, ¿cómo se les llama? De percusión, ¿no? Cómo incluso pueden hacerte vibrar. Pero Pablo los está comparando como algo inútil. Muchas veces, hermanos, incluso estamos acostumbrados a un tipo de adoración así, ¿no? La música me hizo. Sentí a Dios, sentí que mi cuerpo se estremecía, sentí un calor, me estremecí tanto con esa música. Yo no sé cuántos de ustedes vibran de repente con un solo de guitarra eléctrica. A mí me encanta la guitarra eléctrica. Y escuchar un solo de guitarra eléctrica te hace vibrar, me hace vibrar, pero me quedo igual. ¿Sí me está entendiendo? A veces decimos, yo sentí la presencia del Señor, la música me hizo vibrar. Pero sigo siendo indiferente a las necesidades de mis hermanos. No me relaciono con ellos, no hablo con ellos, pero la música me hace vibrar. Esa música me mete a la presencia de Dios, esa música me hace amar a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo dice exactamente que eso no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga, si no está basado, si no está fundado, si no está enraizado y arraigado en el amor, tiene verdadero valor. Absolutamente nada. El apóstol Pablo entonces comienza a corregir esa soberbia de aquella iglesia o de aquel grupo de creyentes que estaba tendiendo hacia ese tipo de gnosticismo. Lo comienza a corregir con la suficiencia de Jesucristo y mostrarles que Cristo es suficiente, pero nos lleva a esta parte donde la práctica de la vida de Jesucristo es esencial y nosotros debemos entender que cada una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo durante esos 3 años y medio o 4 años de ministerio, cada una de esas cosas la hizo por una sola causa: amor. El que ve a su hermano padecer necesidad, dice el apóstol Juan, y no le ayuda, no ama a Dios. La razón por la que Jesús sanó a los enfermos, la razón por la que perdonó pecados, levantó paralíticos, levantó a muertos, la razón por la que fue a la cruz del Calvario y todo lo que hizo durante ese periodo se resume en una sola palabra: amor. Cuando tú resumas tu vida de todo lo que has hecho, como padre, como esposo, como miembro de una congregación, ¿aparecerá la palabra amor? Lo he hecho por amor. Ahora, no estoy hablando de ese amor superficial, no estoy hablando de ese amor romántico, de ese amor sin conocimiento, sino de ese amor que brota de un alma purificada por la palabra de Dios, de una vida regenerada. Lo has hecho por amor.
esto dice el apóstol Pablo, verso 14, sobre todas estas cosas, el amor es el vínculo perfecto. Ahora, sobre todas estas cosas, Pablo se está refiriendo al verso 13, particularmente verso 12 y verso 13. Y observe usted que en el verso 12 dice, por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad los perdonó, así también ustedes. Es decir, Pablo está diciendo, sean humildes, sean amorosos, sean misericordiosos, sean bondadosos, perdónense, acéptense, pero todo esto háganlo por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? Amor. Todo esto háganlo por amor. A veces perdonamos para echar en cara que hemos perdonado, ¿no es cierto? Yo te perdono para que no veas que soy como tú, que me haces esto y no me perdonas. Yo sí te perdono. Hacemos las cosas para echarnos en cara. A veces, hermanos, eso que aparentemente es una bondad no es otra cosa más que la muestra de un corazón soberbio, de un corazón egoísta, de un corazón mezquino, avaro, que no sabe amar. El apóstol Pablo nos lleva a entender, hermanos, que ninguna de las virtudes que él mencionó en el verso 13, en el verso 12 y verso 13, tiene sentido si no están arraigadas en el amor. El amor no solamente es el acercarnos, abrazarnos, hermano, te amo, hermano, te aprecio mucho. Soportar a ese hermano que a veces se porta como si no fuera cristiano. Es perdonar a ese hermano que a veces va a hacer cosas que te van a herir, que te van a lastimar. Eso es amor. Es pasar por alto. Dice Colosenses 3, verso 13. De la manera, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor de verdad los perdonó, así también ustedes. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda perdonar a un hermano que me ha hecho algo que definitivamente me ha lastimado? ¿Cómo? Si yo no tengo amor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a guardarle rencor. Voy a decir, nada más acuérdate lo que me hiciste, porque para la siguiente no digas por qué te estoy haciendo eso. Guardamos. A menos que el amor de Cristo, y le estoy hablando de un amor que no viene como resultado de una terapia, que no viene como resultado de dejar tus traumas de la infancia. Es que yo soy muy rencoroso porque crecí en una familia tan rencorosa. Yo soy muy rencoroso. Y en lugar de llevarlos a Cristo, ¿a dónde los llevamos? Al psicoterapeuta, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para amar a esos hermanos, que de repente, le repito, se portan como si no fueran creyentes, pero Cristo es suficiente para amarme a mí, que a veces me porto como si no fuera creyente. Cristo es suficiente para amar. Ahora, el amor es evidente en el perdón. Mire, me gustan mucho las palabras, los adjetivos que describen esta unidad de la que está hablando el apóstol Pablo en el verso 12. Dice, de sentimientos entrañables. Es decir, en más de una ocasión, cuando usted vaya a los evangelios, se va a dar cuenta que cuando Jesús sanó a algún enfermo, no fue por simple misericordia superficial, pobrecito, ¿cómo está sufriendo? Levántate. ¿Sabe qué dice la Escritura? En más de una ocasión vamos a encontrar un texto que nos va a decir que Jesús sintió dolor en sus entrañas. Esos son los sentimientos entrañables. ¿Cómo realmente puedes sentir dolor por una persona que está sufriendo? Si no la amas, es imposible. A lo mejor le puedes decir, ay hermanito, ¿cómo lamento lo que usted está pasando? Pues que el Señor lo ayude. Si no sientes, si no amas, el dolor de tu hermano o de tu hermana no brota de tus propias entrañas.
Jesús sanó, le repito, no solamente porque tuvo lástima, como a veces usamos la palabra, que a Jesús le dio lástima a esa pobre gente y bueno, la sanó. Él tuvo sentimientos entrañables, lleno de compasión, lleno de bondad, lleno de humildad, lleno de mansedumbre y mire esta palabra, de longanimidad, es decir, de paciencia. Si no amamos, no hay humildad, no hay compasión, no hay bondad, y si las hay, todo ello es expresión de nuestra naturaleza orgullosa. Nos enorgullecemos de las cosas que hemos hecho. No podemos soportarnos los unos a los otros. A lo largo de los años, hermanos, que tenemos como iglesia, hay algo que es evidente y es que la única manera de mantenernos unidos y de seguir adelante es amándonos, porque el amor nos va a ayudar a soportar. ¿Qué significa la palabra soportar? Tolerar, aguantar, sostener. Hay una película que vi hace tiempo que se llama Inquebrantable. Me parece, es una historia real. No recuerdo exactamente la trama, pero hay una escena que se me quedó muy grabada. Este muchacho que era de un temperamento bastante voluntarioso, así muy, muy determinante. Lo castigaron con sostener un madero, exactamente. No recuerdo cuántas horas, pero estuvo ahí bastante tiempo sosteniendo el madero, ese madero sobre sus manos, en esa posición que es bastante incómoda. Solamente si le dijera a usted, levante sus manos y quédese así con las manos levantadas, ¿qué tiempo aguantaría? Hay otra película, igual es de una historia real sobre unos soldados. Uno de ellos es castigado con su arma, lo castigan con el arma para detenerla. Y al cabo de unos cuantos minutos, comienza él a sudar y a mostrar esa desesperación de que ya no soporta más. Y estamos hablando de un hombre que está entrenado al sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuánta tolerancia le tiene a esos hermanos que están junto a usted, que son imperfectos como usted? Soportar significa cargar, aguantar. Los toleras, lo aguantas, la aguantas. Yo creo que el peso emocional es más fuerte que el peso físico, ¿verdad? Es decir, sostener a ese hermano espiritualmente o emocionalmente hablando es más difícil que quizás sostenerlo físicamente. ¿Estás aguantando a tus hermanos? Hay momentos en los que tú necesitas ser sostenido y cómo quisieras que alguien te sostuviera, ¿no es cierto? Pero también hay momentos en los que tu hermano o tu hermana necesita ser sostenido. ¿Y cómo necesita que tú le sostengas? Pero si nosotros somos arrogantes, si nosotros somos críticos, si no entendemos que estamos entre el ya y el todavía no, podemos decir, ¿cómo es posible que tantos años de cristiano y no haya entendido y esto y lo otro? ¿Y cómo? No entendemos la tensión entre el ya y el todavía no, entre el que ya es perfecto o ya somos perfectos y esperamos la perfección. No entendemos esa tensión. Y fracasamos en tolerarnos, fracasamos en soportarnos. No nos aguantamos. No podemos aguantar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando habla de soportarse los unos a los otros, esa es una aplicación. Si yo soy una persona paciente, voy a soportar. Mire, hay algo que se me ha quitado, he procurado quitar de mi vocabulario y es, se me acabó la paciencia, porque razonándolo bien, cuando decimos, se me acabó la paciencia, es que nunca la has tenido. A veces decimos, ya, se me acabó la paciencia, ahora sí vas a ver. Es una contradicción. Porque la paciencia precisamente te lleva a soportar, te lleva a tolerar, te lleva a aguantar.
Ahora, a veces decimos, se me acabó la paciencia cuando no hemos soportado absolutamente nada. Cuando no hemos aguantado nada. Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Y cómo lograrlo? Si no eres paciente, no puedes sobrellevar las cargas de tus hermanos. Pero si no amas, todo lo que aparentemente parezca soportar no es más que puro orgullo. Puro orgullo. Así que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, sobre todo vístanse de amor, cíñanse de amor, porque el amor es lo que mantiene unida o unido a todas las demás cualidades, la paciencia, la humildad, la gracia, el amor entrañable o la bondad entrañable, van a mantenerse unidas si en ustedes hay amor. Y una vez que el apóstol Pablo sienta o mantiene hinca en las mentes de estos hermanos a los que les está escribiendo la importancia del amor, viene ya con exhortaciones directas. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, sujétense a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque hay amor. Si no hay amor, todo eso es imposible. Todo eso es absolutamente imposible. Hermanos, quiero que nosotros consideremos que la única manera que en la iglesia, y particularmente nosotros como iglesia, podemos mantenernos de pie en el trabajo y en el llamado que el Señor nos ha hecho es si tenemos amor. Pero entiende usted una cosa, el amor no procede de nosotros, porque nosotros somos egoístas, somos mezquinos, somos soberbios, somos orgullosos. Yo estoy encantado de hacerle ver sus errores a usted sin amor. Solo la gracia de Dios puede darnos algo que no tenemos por naturaleza. Como usted puede estar encantado de hablar de mí, pero sé que el amor impide que lo haga. ¿Se da cuenta que si no hay amor, no somos más que gente revoltosa? Eso es lo que somos. Aunque se le caiga la etiqueta, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Romanos capítulo 3, veneno de áspid hay en sus bocas. Eso es lo que somos. Sin Cristo somos víboras, hablando unos de otros. Eso es lo que somos sin Cristo. Eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo sin la gracia de Dios. Encantados de ofendernos, encantados de señalar nuestros errores, encantados de señalar nuestros defectos. Solo la gracia de Dios ha traído una imagen que no nos pertenece, la imagen de Cristo en nosotros, porque esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La única manera o la única esperanza que tenemos de dejar de ser lo que éramos y ser algo diferente es Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, hermanos, somos lo peor que podamos ser, aún cuando no lo llevemos al extremo. Los modales podrán hacer algo en nosotros, los modales nos podrán hacer personas recatadas, pero en el corazón, en el centro mismo de nuestro ser, somos personas corruptas. Gracias a Dios porque nos ha llamado a ser un pueblo diferente y en Cristo nos ha dado lo que necesitamos para mantenernos unidos. Oremos porque el Señor conceda a la iglesia, a cada uno de nosotros, mantenernos unidos por una sola razón: amor. Cuando usted le comience a hacer pesada la vida cristiana, generalmente pensamos como que mis hermanos ya no se llevan de la misma manera conmigo como antes. Más bien, esa es la manera en que pensamos, pero la verdadera razón es: he dejado de amar. Porque quizá ya no se llevan conmigo como antes, pero ¿dónde está mi tolerancia, mi paciencia, mi soportarlos por amor? ¿Dónde? Así que el punto no es lo que ellos hacen, sino lo que yo he perdido, dejado de amar. El Señor nos conceda seguir amándonos, seguir creciendo en el amor. ¿Y cómo sabemos que estamos creciendo en amor? Por la manera en que nos relacionamos.
¿Eso significa que nunca vamos a tener problemas? Cuando los tengamos, vamos a ser bondadosos, vamos a ser pacientes, vamos a perdonarnos como Cristo nos perdonó, vamos a tener mucha gracia.